La salud emocional y mental en la niñez es tan importante como la física, pero no siempre recibe la atención necesaria. Niños y niñas enfrentan ansiedad, tristeza y estrés, y cuando no logran expresar lo que sienten, desarrollan problemas emocionales que impactan su crecimiento. La Organización Mundial de la Salud precisa que 1/3 de las enfermedades mentales se desarrollan antes de los 14 años y subraya la urgencia de atender tanto la salud mental como emocional desde la infancia. La familia desempeña un papel fundamental para los menores en este campo. Padres y cuidadores deben enseñarles a comunicar sus ideas, fomentar la empatía y proporcionarles herramientas para un manejo adecuado del estrés, lo que les permitirá crecer con seguridad y confianza. Priorizar la salud emocional y mental de los menores construye un futuro equilibrado. Hablar sobre sus inquietudes, ofrecer apoyo y crear entornos seguros son pasos necesarios para que cada niño y niña crezca en un mundo que valore tanto su bienestar emocional y mental como su desarrollo físico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles, darles la bienvenida aquí al programa de Diálogos en Confianza. Pues felicitar a todas las infancias que hoy se celebran y bueno, pues por supuesto a nuestra niña, niño interior también, ¿por qué no? Y bueno, pues el día de hoy, como ya vieron, estamos dedicando el programa justamente a las infancias y un poco en el sentido de sabemos que si nosotros atendemos la salud mental, la salud emocional de nuestras infancias, entonces nosotros vamos a poder tener una adultez muchísimo mejor. Tener la capacidad de identificar nuestras emociones, de nombrarlas, de reaccionar frente a cada una de ellas de la mejor manera, es fundamental para tener una buena salud mental y salud emocional. Y por supuesto, yo estoy convencida que el secreto de la felicidad pues es tener una buena salud mental. Entonces, a mí me parece que es fundamental el día de hoy hablar justamente de esto. Le doy los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas que están hoy con nosotros. Pueden ver en su pantalla a Jimena Raya y un poquito más adelante vamos a ver a Magdalena Alejo. Buenos días, chicas. Y bueno, por supuesto, a mi queridísima Dianita, ¿cómo estás? Hola, Cris, qué gusto saludarte y saludar a ti que nos estás viendo ya desde la pantalla del 11. A darle una felicitación a todas las niñas y a los niños de la audiencia de 11 niñas y niños que sé que nos ven día con día. Un feliz día de las infancias, del día del niño y de la niña. Y justo este tema es muy importante porque yo justo estaba pensando en que, por ejemplo, hay muchas personas que crecieron sin saber cómo hablar de sus emociones o qué era la salud mental o qué era la salud emocional cuando eran niños o niñas. Entonces, que podamos aquí darles las herramientas para que tú como papá o mamá puedas hablar con tu hijo o con tu hija sobre qué son las emociones, validar sus emociones y saber cómo hacerlo creo que es muy importante. Entonces, espero tus preguntas, espero tus comentarios, que tenemos aquí un panel de expertos que las van a contestar con mucho gusto. Estamos en Facebook Live, en YouTube Live y claro, en el Centro de Contacto con la Audiencia, en el 55 51 66 40 00, para que hagamos esta linda conversación todas juntas. Por supuesto que sí. Y bueno, yo quiero decir que pues tenemos ya mucho tiempo aquí en Diálogos en Confianza y siempre estamos como a la vanguardia y tratando de estar al día en todo lo que se necesita a nivel social, cultural, etcétera. Entonces, bueno, discúlpenos si nos equivocamos en los términos el día de hoy. Por favor, Dianita y yo sabemos que queremos incluir a todos, a todas, a todes. Entonces vamos a decir infancias, niñez, niños, niñas, pero por favor que nadie se ofenda. Eso es muy importante. Lo estábamos platicando Dianita y yo y decíamos es que de repente cuando estamos ya en la conversación estamos muy acostumbrados a ciertas cosas y incorporarlas a veces cuesta trabajo, pero no es una falta de respeto. Lo digo con muchísimo amor para todos los que nos están viendo. Y bueno, para platicar de este tema el día de hoy tenemos a Ileana Torres. Ella es maestra en psicoterapia infantil, es especialista del área de Kids de Centro K, Centro de Psicoterapia Psicoanalítica. Ileana, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Bienvenida. Qué gusto tenerte por aquí. También está con nosotros José Antonio Zorrilla, él es jefe de la División de Servicios Paramédicos del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. José Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido. Qué gusto tenerte por aquí.
También está con nosotros Gabriela Montero. Ella es psicóloga adscrita al Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Gaby, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Y también está con nosotros Vladimir Peña Ramos. Él es especialista en pedagogía socioemocional para el trabajo con niñas, niños y adolescentes. Así es que bienvenido, querido Vladimir. Gracias. Qué gusto tenerlos a todos por acá. Oigan, y bueno, para empezar a platicar de este tema, queremos que nos acompañen a ver la siguiente entrevista que hicimos con Luis Santana. Él es psiquiatra en niños y adolescentes y él nos habla sobre la diferencia entre la salud mental y emocional de los niños y las niñas. Vamos a ver qué nos dice al respecto y ahorita regresamos. La salud mental, a grandes rasgos, es el adecuado adaptamiento al medio. También pues, nos habla de qué tanto se puede regular el niño en el ambiente, o sea, una regulación conductual. También nos puede llegar a hablar de la capacidad que tiene para poder adaptarse al medio en el que se está desenvolviendo. Por otro lado, pues la salud emocional es la capacidad del niño que tiene para identificar sus emociones, poder regular sus emociones y poderlas expresar. Entonces, cuando tenemos salud mental y salud emocional, pues el niño tiene la capacidad de tener resiliencia, puede tener relaciones sociales sanas y pues puede interactuar de manera más adecuada en su medio ambiente. La salud mental y emocional es muy importante en la etapa infantil porque pues, es cuando se están desarrollando las conexiones cerebrales. Tanto los estímulos favorables como desfavorables tienen una relevancia crítica. Si es algo desfavorable, como ambientes tóxicos, una familia disfuncional, puede llegar a ser que el niño desarrolle pues, algún trastorno mental específico. Entonces es algo muy curioso y muy importante y es un área crítica donde nosotros podemos llegar a abordar. Algo que puede llegar a ser consecuencia a un mal ambiente en el que se encuentren, pues trastornos de ansiedad generalizada, trastornos depresivos y en un futuro pueden llegar a desarrollar otro tipo de trastornos como trastornos de la personalidad, incluso pues trastorno por uso de sustancias, es bastante variado. Al tener una adecuada salud mental y emocional, pues este niño se puede adaptar mejor a su medio y no solamente le va a servir en el presente, sino también en el futuro. O sea, las cosas que pasen en la infancia es etapa crítica para saber cómo va a ser en la adolescencia, cómo va a seguir funcionando también en la etapa adulta. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y a mí me gustaría empezar preguntándoles a ustedes cuál es la diferencia o cómo se puede nombrar, por qué se nombra de manera diferente la salud mental y la salud emocional. Cualquiera de ustedes, adelante. Bueno, creo que hacemos una diferencia no porque en la vivencia o en la experiencia de nosotros como humanos venga separado, ¿no? Pero creo que es importante enfatizar, ¿no?, la importancia de procesos distintos, ¿no? Procesos de razonamiento, procesos cognitivos, de desarrollar, ¿no? En la infancia se desarrolla la capacidad de juicio, la diferenciación de fantasía-realidad, muchos procesos que académicamente los entendemos como procesos mentales. Y le llamamos más procesos emocionales o salud emocional a los aspectos de la regulación de las emociones, la identificación de los afectos. Por eso hacemos esa diferenciación, ¿no? Como para ubicar que estamos, tanto el niño y la niña están en proceso de desarrollo de varios procesos al mismo tiempo. Pero bueno, en la vivencia cotidiana van al mismo tiempo, están en interacción constante e interdependiente, ¿no? Por supuesto. De hecho, una forma parte de la otra. O sea, Sí. La parte emocional forma parte de la salud mental. O sea, esta salud emocional tiene que ver también con una salud mental. Uh-huh. ¿No? Entonces, la salud emocional estaríamos hablando de las emociones, o sea, el buen manejo de las emociones, Su el adaptación, conocimiento, su adaptación, todo eso. Su regulación, su expresión. Así es. Y la salud mental, Vladimir. Es que la salud mental, para ponerlo gráficamente, yo diría que es el gran estadio. Uh-huh. Ajá. Y dentro de ese estadio, una gran parte de ese terreno es la salud emocional, ¿sí? Uh-huh. Luego, entonces, es fundamental, si queremos alcanzar una real salud mental, tenemos que construir primero
esta salud emocional. Digo, va a la par con todo lo demás, como dice, no está por separado. Pero sí es importante señalar la diferencia, sobre todo para que mamás, papás y las personas adultas en general entendamos que tenemos que ayudar a que las chicas, los chicos, aprendan primero a reconocer, a comprender, a gestionar, en ese orden, a gestionar y después a expresar sus emociones. No reprimiendo ninguna emoción. De entrada, eso es importante decirlo. No hay emociones malas, ¿sí? Lo que hay es una mala gestión de las emociones. Claro. No hay buenas ni malas, Así simplemente son. Sí, y bueno, como bien dicen mis compañeros, la salud mental engloba todo lo que es salud emocional, porque también dentro de la salud mental encontramos diferentes trastornos o padecimientos, como trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, también trastornos del comportamiento, trastornos de conducta, del neurodesarrollo y de la parte emocional, que tiene que ver más con, por ejemplo, trastornos afectivos, como una depresión, una distimia, o trastornos de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, las fobias, eso es como más específico, ¿no? Pero sí, la salud mental engloba todo lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Claro. Sí, qué importante que nombres toda esa parte, ¿no? Porque también hay que poner atención a eso y hay que verlo, visualizarlo y atenderlo, ¿no? Claro. Oye, ¿tú considerarías que es diferente la salud mental entre los niños, las niñas, los adolescentes y los adultos? Sí, tiene bastantes diferencias porque, bueno, en esta etapa están en desarrollo, ¿no? Y están descubriendo, desde los primeros meses de vida, los bebés están descubriendo las diferentes emociones, ¿no? Como el enojo, el rechazo, cuando tienen hambre. Y por eso es importante que se les guíe. Si los padres o los cuidadores no tienen una adecuada salud mental, pues también esto va a tener una repercusión en estos niños. Entonces, si los padres o cuidadores aprenden a gestionar, a guiar estas emociones y a acompañarlos en este desarrollo, pues estos niños van a tener mejores bases, mejores herramientas para poder identificar y gestionar estas emociones. Qué importante esto que dices, o sea, el entorno y la salud emocional y mental del entorno es fundamental. Totalmente, ¿no? Como dice el colega José Antonio. José Antonio, mucho de la salud mental y emocional en la infancia, en la adolescencia, va a depender de cómo las y los adultos a cargo del desarrollo, del cuidado y de la crianza de ellas y ellos tienen la capacidad para poder autorregularse, conocerse y que tengan un estado emocional también de cierta estabilidad, cosa que en la actualidad creo que es un gran reto y es un gran desafío porque también las personas que cuidan a los niños también requieren de un apoyo y de un soporte para poder tener salud emocional. Entonces se vuelve algo sistémico. Sí, de hecho hay que considerar que la familia pues se vuelve el primer modelo, ¿no? Y es el modelo en el que uno nutre, se introyecta los primeros aprendizajes, ¿no? Entonces, si en mi familia hay una modulación emocional de cierta forma, evidentemente yo voy a aprender y voy a jalar ese mismo modelo y lo voy a replicar. ¿Cuándo lo puedo modificar? Bueno, porque después de ese primer modelo vienen otros ambientes en donde me voy a relacionar. Llámese la escuela, llámese si uno ya es adulto en el trabajo, llámese en diferentes ambientes. Pero el primer modelo base, pues es la familia, ¿no? Claro. Y sabes que yo creo que la familia, cuando uno habla con los padres, y uno es padre, ¿no? No logras de en primer momento concientizar la importancia y el papel que juegas en la formación de los menores, ¿no? Siento que hay como un estigma para hablar, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con salud emocional en la infancia. ¿Tú qué opinas? O sea, como que siento que a los papás les cuesta como mucho trabajo, no sé si hay miedo, hay un estigma ahí. Yo creo que también tiene que ver con algo cultural, ¿sabes? O sea, lo primero que le dice un padre a un menor es no llores, ¿no? Lo primero que a veces hace es reprimir, se enseña a reprimir las emociones o
la forma a veces de transmitirlas pues es a través de situaciones normalizadas, ¿no? Y por supuesto, dependiendo del género, ¿no? Claro, también, por supuesto. Las emociones tienen género, están construidas también y son expresadas a partir de estas construcciones socioculturales del género. Claro. ¿no? Pero, ¿Las emociones tienen género, dijiste? No. Sí. O sea, en el sentido de esta construcción sociocultural que se hace. Entonces tenemos más bien, a los niños... ¿Tienes permiso o de no una permiso? Exacto, ¿no? Pero para mí algo que es muy importante en este tema para las personas que nos están viendo en este momento es que quitemos, hablando de estas ideas equivocadas, cuando hablamos de esta salud emocional, de esta educación emocional que debemos de llevar con niñas, niños y adolescentes, no estamos formando una generación de cristal, por cierto, porque ahí hay mucha crítica a que ahora son demasiado débiles. No, lo que estamos tratando es de no seguir generando personas a futuro adultas que traen traumas, que traen formas de resolución de conflictos a partir de la violencia o su forma de interacciones a partir de esquemas de violencia, ¿no? Y que tiene que ver con un mal manejo emocional. Yo, por ejemplo, hace poco estuve con mamás y papás hablando de este tema y les puse un video, y lo puse a todo volumen, de unos berrinches. Fue una recopilación de berrinches, ¿no? De niñas y niños. Y pedí su opinión. ¿Qué ven? No, pues mal educado, la mamá hizo mal, y sobre todo la mamá, ¿no? Aunque no aparezca la mamá, pero ahí vemos también la parte de género, ¿no? Sí, y el papá, claro, ¿dónde claro. está? Ausente, ¿no? Entonces, pero no hubo alguien que me dijera que eso era una manifestación emocional. Lo concatenan a una cuestión de falta de límites. Ok, ¿cómo construimos los límites? Con eso nos quedamos, vamos a un corte, quédate con nosotros. Aplicar acciones sobre la salud emocional y mental de los menores ayuda a que desarrollen habilidades sociales, emocionales y cognitivas. Listo. Parecía más complicado. Solo hay que seguir instrucciones, como en la boleta de magistraturas de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, que son Media Carta y Salmón. Tiene la región a la que pertenece. Y en los recuadros rosas escribirás el número de las 2 candidatas y el candidato que elegirás. Visita Conóceles, Practica y Ubica. Este 1 de junio, vota. En 2025, la ciudadanía vivirá un proceso electoral sin precedentes. Este 1 de junio, en la Ciudad de México, elegiremos plazas para juzgados en diversas materias. Para obtener información sobre las candidaturas, visita la plataforma Conóceles y sigue los foros de debate entre las personas candidatas para conocer sus propuestas. Ese 1 de junio, tú decides quién juzga. Instituto Electoral de la Ciudad de México. En la primera elección del Poder Judicial de la Federación, las 6 boletas serán diferentes, pero igual de seguras. Y cada cargo a elegir se identifica por un color. Todas corresponden al lugar donde vives y contienen recuadros para votar a 2 dígitos por las candidaturas de mujeres y hombres que elijas y una guía para identificar la autoridad que los postula y en algunos casos el número de cargos que votarás identificados por colores según la especialidad. Ensayo tu voto en Conóceles, Practica y Ubica. Este 1 de junio, vota. Ramón Alberto Jiménez Valenzuela desapareció en el municipio de Culiacán, Sinaloa, el 16 de junio de 2012. Luis Enrique Ochoa Pérez desapareció en el municipio de Culiacán, Sinaloa, el 13 de diciembre de 2008. Fiscalía General de la República. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos hablando, como ya sabes, de la salud emocional y mental en la niñez. Y bueno, justamente nos quedamos platicando
por qué es importante todo este tema, y a mí me gustaría preguntarles si consideran que es importante hablar de este tema con ellos, o sea, hablarles claramente del tema de la salud mental. Por supuesto, ¿no? Es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. De pronto subestimamos a las niñas y a los niños en su capacidad de comprensión. Y bueno, creo que es cuestión del nivel de vocabulario que usamos para poder acercarnos a ellos con cuestiones comunes, ¿no?, de su vida cotidiana, pero desde nivel preescolar podemos perfectamente hablar y necesitan justo en esa etapa que se les hable de emociones, ¿no? Que se les señale, mira, se ve que estás irritada, te enojó esto, ¿qué pasó? ¿No? O sea, como ayudarlos en ese proceso a entender qué están sintiendo, dónde lo están sintiendo, cómo están reaccionando, si esa reacción les genera más problema porque ya mordió al compañerito, o si esa reacción es la manera en la que va a poder solucionar porque se acercó a la maestra y la maestra guió la situación. Al revés, necesitamos hablar de emociones con papás, con mamás, y con toda la gente que trabaja con infancia y con adolescencia, rotundamente. O sea, de emociones, obviamente sí, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Hemos dicho, o sea, ayudarles a identificar sus emociones, a nombrarlas, a ir viendo cómo se manifiestan en el cuerpo, de qué manera tienen que hablar, que expresarlas, ¿no? Pero yo te preguntaba de salud mental. O sea, por ejemplo, hablar con ellos de decirles, pues, fulanito de tal tiene Asperger, o este niño está reaccionando de esta u otra manera porque tal vez tiene un diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? O sea, una de las cosas que estábamos comentando cuando estábamos investigando esto es que hay mucha negación, ¿no? Inclusive, justo ahorita estaba pensando en una serie que se llama justamente Parenthood, o ser padres, así, que está buenísima. Y es toda, de los primeros capítulos ves toda la dificultad que tienen ellos para aceptar que su hijo tiene Asperger. Claro. Y toda la dificultad que tiene y cómo reacciona toda la familia, y algunas reacciones son completamente fuera de lugar, ¿no? O sea, no saben qué hacer, lloran muchísimo. Haz de cuenta que les están dando el peor diagnóstico que puedan tener. Y a mí me llamó mucho la atención porque a eso nos referimos hoy. O sea, ¿cómo no sacar de proporción lo que está pasando? O sea, no me están diciendo que mi hijo se va a morir. Lo que pasa es que tiene que ver también el momento. Por ejemplo, yo, al menos en mi experiencia clínica, yo he detectado que la familia pasa por diferentes momentos, ¿no? O sea, no es lo mismo el papá que llega sin saber qué está pasando, el papá que llega cuando empieza todo un proceso de diagnóstico, está en otro momento, ¿no? Cuando recibe el diagnóstico y cuando pasa ese duelo y entonces comienza a trabajar. Son como diferentes momentos de la misma familia que va pasando a lo largo para un diagnóstico, ¿no? Aquí yo creo que lo que es importante es tener la sensibilidad para saber detectar el momento en el que el padre se encuentra, ¿no? Y saber de qué manera voy a explicarle al padre el diagnóstico, porque definitivamente si yo intento intervenir, porque esto nos ha pasado en la práctica ya en la institución, ¿no? Llegan los padres, son mandados los menores a un proceso terapéutico, pero el papá está en un momento de shock, ¿no? Entonces, ese papá evidentemente no te va a cooperar. O sea, va a ser un papá que tendrías que ir acompañándolo, ¿no? Para que acepte el diagnóstico, para que vaya caminando en el proceso del duelo, de sus expectativas. Y en ese proceso tú tienes que ir buscando la manera de que el papá te coopere. Entonces, realmente es un proceso muy complejo. Muy complejo. Y estamos hablando, dijiste una palabra que me parece que es fundamental para el tema de hoy, que son las expectativas. Exacto. ¿No? O sea, fundamental. Pasa por lo cultural también. Por ejemplo, en las escuelas, cuando llega alguna niña, algún niño del espectro autista, es muy difícil no el hablarlo, el que lo acepten, pero no las niñas y los niños, que lo acepten las personas adultas. Sí. O sea, en su esquema, en esta imagen que tienen idílica de lo que tienen que ser los intercambios escolares, no entra. Rápido les comparto justamente cómo le explicamos a unas niñas y unos niños lo que siente una niña o un niño con Asperger.
ponemos a todo volumen una pieza a grado tal de que dicen, es que así no, me molesta. Le digo, se baja. Le digo, esta es la forma en que él o ella está percibiendo lo que nosotros hablamos. Le digo, por eso lloraba cada que ustedes cantaban. O sea, hay formas de poder acercarles, generar esa empatía y esa resiliencia también, ¿sí? Social, irla construyendo. Pero el problema es con las personas adultas, ¿eh? No son las niñas y los niños el problema, son las personas adultas. El programa de hoy no es sobre autismo, pero hay diferentes grados, porque me está preguntando la producción. O sea, uno es Asperger y después hay diferentes grados. Digamos que entendemos que hay un espectro grande, ¿no? Entonces, no en todos les molesta el ruido, ¿no? O sea, depende. No, es un ejemplo. Fue el ejemplo es que es para decirle al público. Así es, claro. Son como síntomas accesorios, ¿no? Así como puede haber un movimiento estereotipado, que no todos lo presentan, puede haber hipersensibilidad sensorial auditiva, otros tienen la hipersensibilidad sensorial táctil, olfativa, gustativa, o sea, ¿no? O a veces tienen todos, ¿no? Exacto. O sea, está todo la integración sensorial alterada. Pero yo creo que aquí lo importante de resaltar es que nos hace falta mucho entrenamiento, mucho aprendizaje para justo saber cómo enseñarle al otro pues lo que está ocurriendo, que es su forma de comunicar, que a lo mejor no sabe modular la respuesta. Y yo veo un poco delicado, digo, no sé qué opinen los demás, la parte de manejar los diagnósticos con los menores, ¿no? Yo creo que para poder manejar y nombrarle al menor las emociones o explicarle en qué consiste la salud mental, necesitamos tener muy claro el proceso de desarrollo en el que se encuentra esa persona, ¿no? Para saber de qué manera se lo voy a transmitir. O sea, desde tu expertise, ¿tú crees que no es tan fácil poder llegar a, por ejemplo, es que, a ver, aquí creo que es muy interesante el ejemplo que están ustedes poniendo, porque creo que es un ejemplo clarísimo donde se cruzan la salud emocional con la salud mental. Y entonces yo tengo en un salón de clases, soy la maestra, ¿no? Por ejemplo, y tengo en un salón de clases múltiples niños y niñas que tienen diferentes características. Entre ellas puede ser que haya algún niño que tenga alguna característica, que tenga problemas de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Otro niño que tal vez tenga autismo, otro niño que tal vez tenga depresión, ¿no? Otros niños que no. Entonces ahí se cruzan porque, claro, es enseñarles a los niños cómo expresar sus emociones cuando tienen a un compañerito así, ¿no? ¿Qué emoción está experimentando ese niño o esa niña de acuerdo a su diagnóstico? Y entonces poder empezar a regular y entender. O sea, me parece una oportunidad de oro. Pero la pregunta es justo esa. O sea, nosotros que estamos aquí de este lado ahorita y que los papás nos están viendo, las mamás y seguramente muchos maestros y maestras, o sea, ¿tendrían o no tendrían que hablar con ellos? ¿Tendrían que decirle, hay algo especial, hay algo diferente, sí hay un diagnóstico, no hay un diagnóstico? O sea, esa es la pregunta. Yo estoy de acuerdo con Gaby, porque es delicado porque todavía no tenemos una educación generalizada. Creo que tendríamos que ponerle énfasis en hacer esa educación a nivel escolar, ¿no? A capacitar un poco a poder saber tratar con las diferencias en las cuestiones de salud mental y emocional. Porque en efecto nos pasa con frecuencia que a la hora de hablar de diagnósticos lo que se genera de inmediato es estigmatización. Entonces eso es lo que queremos prevenir, no ocultar el diagnóstico como tal, sino primero poder generar entre profesionales, o sea, profesores, directoras, la infinidad de personas que trabajan con los niños y niñas, generar una apertura y una noción de que sí necesitan un trato específico en función de sus capacidades, del nivel de desarrollo, etcétera. Sí poder hablarlo entre niñas y niños para que no lo estigmaticen, para que entiendan que hay diferencias en la capacidad de aprendizaje, etcétera, pero tiene que haber mucho trabajo con la cuestión de que eso no se convierta en una señalización, en causa de bullying. Eso es como el tema delicado, ¿no? Fíjense que, bueno, los estudios nos arrojaron que
que realmente las escuelas que sí lo abordan son las que bajan la violencia. Las escuelas que no lo abordan y que pretenden que no sucede y no saben cómo enfrentarlo y no lo platican con sus alumnos, es donde hay más bullying, es donde hay más violencia, es donde hay más maltrato, porque nadie me está explicando lo que está haciendo ese niño o esa niña y entonces yo no sé cómo tratarlo y lo maltrato porque tengo una idea, yo niñito, niñita, de que tendría que portarse igual que todos los demás, ¿no? Y entonces, o sea, los estudios, digo, entiendo lo que ustedes están diciendo, pero les pongo sobre la mesa que los estudios dicen que las escuelas que los abordan, las escuelas que realmente estudian el tema, que hablan con los profesores y que hablan con los niños, reducen el maltrato. Pero es que este tema o cualquier otro, cualquier cosa que suceda en el ámbito familiar y escolar, tiene que tener una mediación de las personas adultas. ¿Sí o sí? Claro, que hablando de un diagnóstico, por ejemplo, los maestros, las maestras, no estamos para dar un diagnóstico. Estamos para dar y acompañar la estrategia que las personas especialistas nos están acercando. La propia Secretaría de Educación Pública tiene un protocolo muy bien establecido de lo que se tiene que hacer. Ya vamos tarde, aunque estamos iniciando en esta parte de la inclusión educativa. Vamos muy tarde. Muy tarde. Pero ya si se lo está vemos, dando. sí, pero si lo vemos en un análisis del desarrollo de la humanidad, esto es apenas un pestañeo. Entonces también tenemos que ser un poco más benévolos en cuanto a entender, tener una posición de empatía hacia las personas adultas. Yo estoy pensando en mamás y papás que se pusieron verdaderamente muy mal con este niño. Puse ese ejemplo porque lo viví. Sí señalaron, estigmatizaron, etcétera, etcétera. Y el problema en realidad estaba en las personas adultas, las niñas y los niños, con los ejercicios que hicimos y se les dio una explicación a su nivel, a su edad, acorde a su edad, ¿sí? Fue más que suficiente para que ellos pudieran entenderlo. Lo que pasa es que hay que entender que, por ejemplo, en el ambiente escolar, ¿no? Por ejemplo, los profesores no son pedagogos, o sea, no tienen todos la misma formación. Sabemos que ahorita creo que el avance que se está haciendo a nivel de Secretaría de Educación Pública, hablando de la nueva escuela mexicana, ya contempla, ese es un gran avance a mi punto de vista, ¿no? Está contemplando ya que los docentes empiecen a prepararse para que en sus planeaciones incorporen a las barreras de aprendizaje. Entonces, esto empieza el trabajo de sensibilización hacia los docentes, la psicoeducación hacia los docentes, ¿no? Y lo mismo pasaría con los padres, ¿no? Los padres también necesitan mucha psicoeducación, porque evidentemente no están obligados a saber todo, pues son papás. Claro. Los maestros tampoco en su momento estaban obligados, son docentes. Pero ahora, hoy en día, que se están generando todo este tipo de fenómenos, de diagnósticos, de situaciones sociales, económicas, culturales, políticas, evidentemente va cambiando, ¿no? Sí. Y ya es necesario, pues, meterse y brindar la información y acercarse a las personas que se sabe que pueden aportar, que pueden guiar, que pueden orientar. Fíjate que, o sea, no sé si la palabra sea obligación, pero yo creo que si a ti te dan un diagnóstico, como muy bien dices tú, con un profesional, no un maestro, una maestra, nadie fuera del ámbito que tiene que ser, o sea, si ya tienes el diagnóstico y ya hiciste todos los estudios para tu hijo o tu hija y el diagnóstico lo tienes clarísimo aquí, sí es tu obligación aprender. Claro. Y sí es tu obligación saber cómo lo vas a tratar y claro. sí te tienes que acercar a la escuela y sí tienes que decir, oigan, aquí está este diagnóstico, ¿ustedes están capacitados para tener niños como mi hijo o mi hija? Claro. ¿Sí o no? Porque si no, entonces, si nos vamos a esperar a que esto permee y entonces ahorita vamos a tener generaciones de niños abandonados. O sea, un poco el programa de hoy es hagámonos responsables de la salud mental y quiero repetirles el tema del programa de hoy, es salud emocional y mental en la niñez. O sea, no vamos a hablar de Asperger solamente o de alguna otra
situación de salud mental en específico, sino es el gran abanico que esto significa para el público que nos está viendo. De eso estamos hablando, ¿no? Entonces estamos diciendo, ¿cómo le hacemos para que niños, niñas no se queden abandonados en este tema que a partir de la pandemia sabemos que salió a la luz mucho más fuerte y que sabemos que sí es desde la niñez, desde que lo tenemos? Los diagnósticos muchas veces se diagnostica mucho más tarde, pero no quiere decir que no lo tengas desde niño, ¿eh? Claro. Mira, déjame nada más comentar un poquito. Dígame. Como para redondear lo que comenté hace un momento. Yo me estaba refiriendo al inicio. ¿Por qué? Porque los papás llegan con mucha culpa. Cuando los papás reciben un diagnóstico, lo primero que hacen es culparse. Lo cual está mal, Es que yo nunca me di cuenta. ¿Cómo es posible que yo no haya visto esto? ¿Cómo es posible? Ahí es donde yo comenté, pues de inicio no estabas obligado a saber porque no eres médico, no eres psicólogo, no eres terapeuta. Sin embargo, tienes toda la razón. Una vez que tú ya eres consciente de que tu hijo tiene algo, claro que es tu obligación hacerte responsable para ver de qué forma vas a ayudarlo a regularse, a adaptarse y a que funcione en los diferentes ambientes donde se encuentra. Sí, porque hemos encontrado, por ejemplo, los que nos dedicamos a la psicoterapia como yo, hemos encontrado a muchos papás negando, ¿no? Negando y buscando diferentes respuestas y diferentes diagnósticos. Y entonces, no, voy a buscar a alguien que me diga que esto no es, ¿no? El que encuadre en lo que tú quieres quiero que sea la realidad. Ese es un gran problema porque perdemos años. La salud emocional tiene un impacto directo en el rendimiento dentro de la escuela. Digo, ¿qué tanto le preocupa a papá? Importante decirlo, importante por cierto. Y en las relaciones sociales. No, por supuesto. ¿No? En la forma como se relacionan con sus pares, con los niños, con las niñas, o sea, afecta todo. A mí me preocupa mucho porque, bueno, es uno de los temas que más abordo yo en mi trabajo profesional, además de aquí en Diálogos. Y sí se me hace que es muy doloroso que los dejemos abandonados. Sí. Vamos a ir a un corte, pero regresando, no quiero que te pierdas esta cápsula es una entrevista con Mauricio Córdoba y él nos va a decir justamente cómo afecta su bienestar esta tema. Factores como el estrés, el entorno familiar, el bullying y la falta de apoyo afectan la salud emocional y mental del menor, aumentando el riesgo de sufrir ansiedad y depresión. Daniel Rodríguez Rocha desapareció en la calle Pirulito, Lagos de Moreno, Jalisco, el 22 de octubre de 2022. Miguel Ángel Rodríguez Rocha desapareció en Privada Ibarra, Colonia Pueblo de Moya, Lagos de Moreno, Jalisco, el 24 de agosto de 2017. Fiscalía General de la República. Cine del 11 presenta. A ver, usted, Viruta. A ver, Capulina. Un gancho al hígado. Tengan la seguridad que en estos momentos Viruta y Capulina están ocupando un lugar muy especial. Pegando con tubo, con Viruta y Capulina. Miércoles al mediodía. ¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Talento, valor y disciplina son aspectos que llevaron a mujeres a trascender en la historia de la cultura y el arte. Soy la arqueóloga más destacada no solo de México, sino de toda América Latina. Me he ganado a pulso el derecho a estar aquí. Conoce qué las motivó a crear sus obras. Yo vine aquí a ayudar a una nación. Relatos de mujeres. Eulalia Guzmán. Miércoles, 23:30 horas.
en el comportamiento de los niños, generalmente las etapas del desarrollo, todas tienen ciertas características muy particulares, en donde se pueden llegar a esperar algunos comportamientos que pueden ser normales, que pueden ser obviamente disruptivos, que pueden ser parte de la etapa. Sin embargo, comportamientos disruptivos que son de la noche a la mañana, que terminan haciendo que los niños tengan algún tipo de sufrimiento, de conflicto social, conflicto escolar, que puede ser prolongado, creo que sería uno de los principales puntos a tomar en consideración, sobre todo porque hay muchas personas que tienden a estigmatizar un comportamiento nada más, y la realidad es de que puede ser que ese día algo haya ocurrido, pero la realidad es de que comportamientos negativos, comportamientos o conductas que durante el día a día se vuelven continuas y que generan algún tipo de malestar en ellos o en los demás, puede ser un principal factor a considerar como algo a atender. Hay veces que hay niños que tienen mucha capacidad de diálogo, que tienen un vocabulario muy extenso y cuando se les pregunta pueden comentártelo, pueden decir exactamente si están tristes, enojados, contentos, pero hay niños que no tienen esa facilidad. Hay niños que cuando no lo hablan lo pueden actuar. Y nosotros que estamos ahí con ellos tenemos que aprender a observar los comportamientos de los niños. Por ejemplo, la tristeza en los niños no muchas veces se detecta con llanto. Los niños que están muy enojados puede ser un signo de alerta de que a lo mejor hay una tristeza. Entonces los comportamientos y las emociones están muy ligados, pero hay niños que no tienen la capacidad a veces como para poder realizarlas. Niños que les cuesta mucho trabajo el aprendizaje, puede ser que tengan alguna afectación emocional, pero sobre todo acercarse a ellos y tratar de involucrarse en sus mundos. A ellos les puede dar la confianza para poder platicar o expresarse con nosotros de la mejor manera, y creo que nosotros como adultos, ya sea terapeutas, papás, maestros, creo que tenemos que tener la posibilidad de acercarnos a los niños de la mejor manera para que ellos puedan abrirse y compartir obviamente lo que están sintiendo. Podemos llegar a tener la falsa creencia de que conforme vaya creciendo el niño se le va a pasar. Pues no, hay muchos comportamientos que no se pasan, que por el contrario se encapsulan, y cuando llega la adolescencia, con la llegada de las hormonas, puede llegar a explotar el conflicto y se vuelve todavía más intenso. Si ven que hay algo que está mal o que les llama la atención, consultarlo con un especialista y que el especialista sea el que determine si efectivamente es parte o es propio de la etapa o de la edad, o si es necesario que se tenga que atender. Muchísimas gracias a Mauricio Córdoba por la entrevista que nos dio. Estamos aquí en Miércoles de Saber Vivir, en Diálogos en Confianza, hablando sobre la salud mental y emocional en la niñez. Hoy que es el Día del Niño y la Niña, creo que es un tema muy importante para que los papás y las mamás sepan cómo hablar de salud mental y cómo hablar de las emociones con sus hijos o hijas. Les quiero decir que además de estar en Facebook Live y en YouTube Live, también estamos en X. Entonces también ahí sí nos escriben sus preguntas, sus comentarios, sus testimonios, también los puedo leer con muchísimo gusto. Entonces tenemos esas 3 vías de comunicación para que se comuniquen, y el centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00. Y como siempre agradezco muchísimo tu participación y la confianza que tienes para contarnos sus casos. Les voy a leer este comentario anónimo que dice: soy mamá soltera. Tengo una niña de 10 años, un niño de 7 años, y ha sido muy complicado para mí porque mi hijo ha pasado por la separación, una cirugía, y ya está próximo a pasar otra cirugía. Creo que él tiene TDAH. Estamos en terapia y estamos en el proceso, pero cuesta mucho que la gente y hasta la misma familia pueda entender ciertas actitudes de mi hijo, porque ya también soy señalada por malcriar a mi hijo sin saber lo que mi hijo vive. Y nos llamaron aquí en el centro de contacto con la audiencia, una llamada anónima también, que dice: tengo 2 nietas, una tiene 17 y otra tiene 6 años. Sufrieron el abandono de su papá hace 4 años y a partir de ahí mi nieta más grande se aísla mucho. No se siente a gusto en reuniones familiares, pero la niña pequeña, la de 6 años, sabe que su padre no estuvo con su madre durante su gestación y actualmente dice que odia a su papá. Esta persona está tratando de acercarse a ellas, pero mis nietas no están interesadas en construir un vínculo. Como abuelos nos está costando mucho esa situación. ¿Qué me pueden sugerir los especialistas? ¿Qué le podemos contestar a estos dos casos? Creo que estamos hablando de manejo de emociones. Exacto. Así es. Los casos mencionan esta parte de separaciones, de problemas en la dinámica familiar,
muchas veces los menores, ¿no? Por ejemplo, esta niña, la nieta que decía que odia a su papá, ni lo conoce, ¿no? Muchas veces es como esta emoción puesta de la madre o el padre por el contrario, ¿no? Entonces hay que dejar que ellos se expresen, que tengan su propio criterio también y que pues tengan su desarrollo adecuado. Pero es importante identificar, por ejemplo, esta otra adolescente de 17 años aislada, pues hay que atenderla, ¿no? Creo que podría ser un tema de depresión o alguna situación que esté pasando, como individualizarla, ¿no? Y parte de lo mismo que hemos manejado, mucha sensibilización a los adultos, no solo a los profesionales de salud, ¿no? Como nosotros, pero familiares, cuidadores, maestros, no pueden mantenerse al margen de esta situación, ¿no? De la salud mental, porque pues es que la convivencia constante con ellos. Y si no hay una sensibilización y un adecuado abordaje, pues sucede esto. Oye, no todos estos problemas. ¿cuáles serían como las emociones que sería importante que empezaran aprendiendo nuestros niños y nuestras niñas? Porque bueno, ahora con los estudios y todos los avances en emociones sabemos que hay muchísimas, que ya se han identificado muchísimas, ¿no? Pero ¿cuáles ustedes consideran que serían las básicas para el público que nos está viendo que tendrían que empezar a ayudarles a nombrar a nuestros niños y niñas? Pues las emociones básicas, ¿no? ¿Cuáles son? Si no las puedes nombrar. Las emociones básicas: alegría, enojo, tristeza, Miedo. sorpresa, miedo, desagrado, ¿no? Desagrado. ¿no? Y bueno, también desde segundo de kinder, a veces desde primero, ya empiezan con algunas emociones sociales, ¿no? Vergüenza, un poco de culpa, lo empezamos a ver desde el preescolar, ¿no? Pero a mí me gustaría regresar un poquito a los comentarios que nos hicieron llegar. En efecto, ¿no? Me parece que estos abuelos han de estar muy preocupados y me ha tocado trabajar con varios abuelas y abuelos que están, se sienten como muy impotentes frente a la situación, pero a la vez están totalmente involucrados, ¿no? Entonces creo que es importante que sientan que se pueden acercar, que no se pueden acercar, en el caso de esta abuelita, a buscar psicoterapia infantil, ¿no? O sea, psicoterapeutas especializados que hicieron su formación en niños y adolescentes, ¿no? Que vienen de una formación en psicoterapia, ¿no? No es solamente tener la licenciatura en psicología, sino es seguirse especializando en desarrollo y en cuestiones terapéuticas con niñas y niños. Y del primer caso de esta mamá, me parece que es importante nombrar en general. Evidentemente no podemos saber con exactitud qué es lo que le está ocurriendo a este pequeño de 7 años, pero lo que sí hay que nombrar es que cuando las niñas y los niños atraviesan por cirugías, por accidentes que afectan gravemente su cuestión física, también tiene un impacto emocional muy importante. Claro. Genera mucha angustia, puede generar estrés postraumático. No hay que menospreciar este aspecto, ¿no? Entonces, si tiene TDA o no, no lo sabemos, pero lo que sí se puede decir es necesita una valoración para ver qué afectación a nivel neuropsicológico hay en el pequeño, además de no sé qué temas de salud tenga por el cual tenga que ir a cirugía y el impacto emocional que eso puede tener. Entonces, creo que es importante que madres, padres, educadoras y educadores tengamos noción de que es importante buscar el acercamiento con los profesionales de la salud mental y emocional. Neuropediatras, paidopsiquiatras, neuropsicólogos infantiles, psicoterapeutas infantiles, habemos muchos y que, bueno, pueden encontrar algunos de ellos en el ámbito público, en las clínicas y también en el ámbito privado, pero sí buscar este apoyo y esta guía, porque algo que también observo que se está dando mucho y que los papás y mamás desesperan de no saber hacia dónde dirigirse, es trastornos generalizados del desarrollo, ¿no? En donde no hay específica, no es fácil ubicar el diagnóstico y las afectaciones se ven. Vemos, ¿no?, problemas en cómo socializan, pero problemas también emocionales, pero problemas también en aprendizaje o inteligencia. Y entonces los papás dicen, es que ¿a dónde lo llevo? ¿Por dónde empiezo? O sea, se requiere saber que, bueno, hay algunas afectaciones que son en el desarrollo en general y que eso va a implicar, pues justo, ¿no?, buscar la atención en diferentes ámbitos, claro, ¿no? Pero que sí haya esa especialidad, porque frecuentemente los llevan a veces a espacios que no son
donde van a saber cómo tratarlos. No, importantísimo. Siempre aquí decimos y secundamos lo que acabas de decir, tienen que ser especialistas en el área. Punto. Y No, adelante. Y algo que yo complementaría con la respuesta es, también estamos ante una generación, un choque de generaciones y de esquemas. Los abuelos evidentemente están en otro esquema cognitivo de manejo, otra educación, otro sistema, otra forma, y que hoy en día esa es una de las situaciones ante las que nos enfrentamos, ¿no? Hoy en día la evolución de la familia ha venido a mostrar que los abuelos vuelven a incorporarse a la parte de la crianza. Y entonces este abordaje es importante porque no son los mismos momentos, ¿no? Y también la parte de intervención familiar y la parte, yo insisto, psicoeducativa con la familia, va a ir ayudando a que el proceso terapéutico del menor se facilite, va quitando los obstáculos, porque la misma familia es la que sabotea muchas veces el proceso por no comprender lo que está pasando, ¿no? Claro. Y los esquemas son a veces muy rígidos. A mí también un poquito me brincó lo de la abuela, porque creo que es un tema muy delicado y yo creo que más bien yo le recomendaría, me sumaría a decir, si eres la mamá del papá de esos niños, habla con tu hijo. Si eres la mamá de la mamá de esos niños, habla con tu hija. No te los brinques, ni a tu hijo ni a tu hija. Y entonces proponles lo que tú les dijiste, ¿no? O sea, tal vez acercarse a una ayuda terapéutica puede ayudar a mi nieta. Porque luego esos brincos también complican las situaciones, ¿no? O sea, yo no puedo agarrar a mi nieta y llevarla, ¿no? Pero a mí sí me gustaría darle un consejo a la abuelita y a todas las familias en general, sea el modelo que sea. Todo empieza por brindarles la confianza. ¿Para qué? Para que ellas y ellos hablen de sus emociones, y aquí lo más importante y tal vez lo más difícil, y reconocerles esas emociones, o sea, no minimizarlas, no hacerlas pequeñas, no decirse, lo que decían hace rato es que se le va a pasar, ¿no? No, es reconocerlos y sobre todo que no se sientan juzgadas o juzgados, nuestras niñas, nuestros niños. Ese es un primer paso. Por supuesto que hay que acercarnos a la parte profesional, la parte especialista, pero en el día a día, si nosotros estamos haciendo un ambiente de confianza, por supuesto que van a tener ahora sí que esa confianza de abrirse y de decir, estoy triste, estoy enojado, y validar que también se vale estar enojado, se vale estar triste. Lo decíamos, es reconocerlas, ¿correcto? Reconocerlas, ayudarlas a gestionarlas y expresarlas. Es un proceso. Y todo lo queremos como que de inmediato. Sí, y como decías al principio, también tú decías sobre el género, ¿no? Porque como sí se permiten unas, todavía, aunque lo hemos dicho muchas veces, sí se permiten unas a los niños y no otras. Y sí se les permiten unas a las mujeres, a las niñas, a las mujeres se les permiten más. Hay un abanico más amplio de emociones que se nos permiten. Pero yo creo que eso ya hay que romperlo también, ¿no? No, por supuesto. Las construcciones se tienen que romper, ¿no? Claro. Definitivamente. Oigan, y justo hablando de esto, de cómo identifico, cómo una mamá, un papá identifica, más adelante en el programa vamos a ver un testimonio de una madre que nos cuenta cómo identificó que su hijo estaba en depresión desde los 6 años. Un poquito más adelante lo vamos a ver, ¿no? Pero cómo ubicarlo, ¿no? O sea, ¿qué señales son las que yo tengo que estar atento como mamá o como papá para decir algo? Porque esa es la parte que a mí me parece más difícil. Yo oigo mucho que dicen, ¿cómo te atreviste a ir a llevarlo? ¿Cómo te atreviste a aceptar que algo le pasaba a tu hijo o a tu hija? O sea, ¿no? ¿Cómo brincar esa barrera de los adultos? Claro, sí. Pues volvemos a lo mismo de la sensibilización de los adultos, pero ¿cómo podemos identificar si uno de nuestros hijos está presentando algún problema? Pues bueno, hay un cambio en su comportamiento o en su desarrollo normal, ¿no? Que empieza a tener como cambios en el apetito, cambios en el sueño, que empiecen a dormir de más o a tener problemas de insomnio, empiezan a bajar el rendimiento académico, también es como otro foquito rojo que podemos identificar. Dejan de llevarse con sus amigos, se duermen en clases, quejas constantes de los maestros, ¿no? Por ejemplo, que no participa, que
estaban acostumbrados a que fuera un niño a lo mejor participativo, con buen rendimiento social, que haya un cambio en todas esas áreas, pues eso es un motivo de pues acercarnos a ese menor y pues sí, como bien decía el compañero, también generar confianza, ¿no? Porque muchas veces los padres o los abuelitos, pues la primera reacción que tienen cuando se aísla un adolescente, eso es como el rechazo o regañar, ¿no? Porque no quieres convivir con nosotros, ya no quieres hacer nada con nosotros, y eso hace que pues más se aleje este adolescente, ¿no? Y pues el cuadro se pueda complicar. Entonces, cuando veamos un cambio en estas áreas, es momento de acercarnos y poder canalizar pues con los especialistas, ¿no? Importante. Importantísimo. Otro aspecto que creo que es importante que tengamos presentes en general cuando somos papás, mamás o trabajamos con niños, es algo está pasando si una niña o un niño es extremadamente introvertido y no quiere vincularse y pasa desapercibido, y frecuentemente esto en las escuelas no se nota y no se atiende, porque se está portando bien, no nos está dando lata. No. O sea, algo puede estar ocurriendo con una niña que casi no habla, casi no se vincula, busca siempre irse como hacia atrás, pero también en el otro extremo. Desde nivel preescolar, si estamos viendo que un niño o una niña frecuentemente está irritable, frecuentemente se siente incómodo, tenso, sus emociones son como muy extremas, más que regañar, o sea, no necesitamos regaños, no necesitamos ubicar, algo le está pasando. Claro. Algo necesita, veamos qué está pasando, ¿no? A veces algo que pasa muy desapercibido es, hay menores de 3 años que son hipersensibles a la cuestión táctil, ¿no? Y entonces los papás piensan como, ¡ay, es súper berrinchudo! No, a ver, o sea, si no está aceptando y se está poniendo tan alterado por una tela, es porque puede haber una hipersensibilidad sensorial o cualquier otra cosa. Entonces, claro, más que enojarnos porque los niños se oponen a algo, hay que pensar, a ver, ¿qué está sintiendo? Pasando? ¿Qué está ocurriendo? Ahorita regresamos, quédate con nosotros. Las emociones son respuestas a lo que ocurre a nuestro alrededor. Aprender a manejarlas desde la infancia mejora la salud emocional y mental y nos permite expresarnos de manera saludable. Cintia María Covarrubias Vera desapareció en el municipio de Boca del Río, Veracruz, el 24 de noviembre de 2018. Mario Reyes Martínez desapareció en el municipio de Veracruz, Veracruz, el 12 de diciembre de 2016. Fiscalía General de la República. La violencia política contra las mujeres en razón de género limita nuestros derechos, libertades y oportunidades. Es una falta electoral, además de ser un delito, que puede expresarse de diferentes formas. Si participas en las elecciones del Poder Judicial y eres víctima o conoces a alguien que esté sufriendo esta violencia, denuncia. Acércate al INE o a la FICEL. INE. Es nuestro deber iluminar el camino de las niñas y los niños. El futuro no es mañana. Protejamos sus derechos hoy y garanticemos a todas y todos un futuro brillante. 30 de abril, Día de la Niña y el Niño. México vive un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Clasificación A. Contenido apto para todo público.
Identificamos que mi hijo tenía depresión aproximadamente a los 6 años. Él era muy triste, era un niño callado, pero yo pensé que era transitorio. Esto posteriormente, a los 2 años, comenzamos a ver que se autolesionaba. Me di cuenta de que él se estaba cortando. Las heridas eran principalmente en muñecas y brazos, era donde yo se las llegué a ver, pero las cubría con pues, sus sudaderas, sus playeras de manga larga. Yo lo reprendí y no fue como, ¿por qué te haces esto? Y él me dijo que era nada más como para ver qué se sentía. Mis hijos más grandes que estaban más en contacto con él porque yo trabajaba, un día mi hija me dijo, oye, ¿sabes lo que está haciendo? ¿Sabes lo que está pasando? Y yo dije, sí, pero pues ya hablé con él y me dijo, no, o sea, realmente esto sí ya es un problema porque él me ha dicho que ha tenido intentos de suicidio. Mi hija tiene 12 años y medio más que él. Y me dijo, pues yo creo que hay que buscar un psicólogo. Y bueno, para mí fue como un golpe, porque pues a los 8 años no esperas que un niño tenga un intento así. Lo llevamos con una psicóloga particular. Ella le dio terapia a él y posteriormente nos dio terapia grupal, porque estábamos pasando también un proceso de separación de su papá y yo. Se le atendió ahí durante algún tiempo, fue como 1 año y medio, y ella nos indica que teníamos que acudir forzosamente a un psiquiatra porque ya no era un problema psicológico. También se le detectó fobia social y ansiedad. Él comenzó con un tratamiento ligero para depresión, porque además por la edad lo vuelven a medicar con algo más fuerte, pero le dieron 2 medicamentos. Él comenzó ya a lesionarse muy fuerte. Hablé con la psiquiatra y se lo retiramos totalmente. Actualmente él está en la universidad, tiene 20 años, acaba de pasar por un proceso de rompimiento con su novia, pero él ha aprendido un poco a controlar esas emociones. Todas estas terapias nos han ayudado porque nos unimos más, sobre todo pues los 2 más grandes y yo, porque creo que estamos tan al pendiente del más chico que se nos ha olvidado un poco nuestros propios problemas, ¿no? Hemos estado como más en apoyo a él. Muchísimas gracias. Y bueno, es un poco lo que decíamos, ¿no? Que a veces cuesta trabajo enfrentarlo. Sí, algo que bueno, se deja ver, ¿no? En esto, y en este testimonio, y es importante resaltar, es justo una de las herramientas importantes para poder manejar todo esto es la comunicación, ¿no? ¿Qué está pasando a veces en las familias que nos cuesta trabajo tener esta comunicación asertiva como para que el menor se pueda expresar, ¿no? Y pueda explicar lo que está sintiendo? O a veces no entendemos que la conducta que a veces muestra, aunque no lo hable, finalmente también nos está comunicando algo. Entonces, creo que eso es algo que también tendríamos que reflexionar, ¿no? Claro, importantísimo. Hay que recordar que los silencios están cargados de un gran significado, ¿no? Entonces, tendríamos que estar interviniendo, ¿no? Yo creo que aquí lo que tenemos que entender, tanto mamás, papás, como profesores y profesoras, es que somos diferentes líneas de atención, de contención, de tratamiento, de conducción. No podemos nosotros, somos primera línea. Tenemos que dar paso a las siguientes líneas especializadas, pero no olvidarnos que como primera línea nos corresponde generar un ambiente de comprensión, de apoyo, de solidaridad, que seamos ese piso fuerte para estas niñas, estos niños y estas personas adolescentes, porque se nos olvida. Y entonces usurpamos a veces el lugar de las personas especialistas y damos un diagnóstico sin tener las herramientas, adoptamos una actitud, ¿no? Pero me llama la atención
y este es un caso que pudiera aplicarse a cualquiera, tardó más de 2 años en entender que algo le pasaba grave a su hijo. Dice, yo pensé que era algo transitorio, palabra mágica. Tendemos a decir, se le va a pasar. No, hay que intervenir. Yo les puedo compartir que ahorita en una escuela con la que estoy en contacto, en un grupo de quinto, tengo 4 niñas que hacen cutting, que tienen pensamientos manifiestos suicidas, ¿no? Se está interviniendo con ellas, pero vamos, no puedes seguir con la actitud de algo les pasa, ya se les va a pasar, ¿no? Porque puede pasar, sí, puede pasar, pero algo muy grave. Fíjate que sí, justamente esa es como uno de los objetivos del programa del día de hoy, ¿no? Tratar de hacer ver al público que tenemos un estigma que lo único que hace es retardar el diagnóstico, retardar la ayuda, ¿no? Y ahorita ustedes pusieron de ejemplo, por lo que acabamos de ver, 2 años, ¿no? Entonces, son 2 años en los cuales todos estamos sufriendo, no solamente el niño o la niña que lo esté viviendo, sino la mamá, el papá, los compañeros, ¿no? Puede tener problemas de relación, los maestros, porque están como perdidos. Entonces, qué importante poder acercarnos, ¿no? Y bueno, tenemos algunas preguntas importantes que se han ido repitiendo a lo largo de este programa que vamos a resumir, ¿no, Yanita? Sí, Cris, nos han llegado varios comentarios y varias preguntas sobre el tema de cómo manejar el tema de los divorcios, que pueden llegar a ser casos muy complicados, que a veces pueden llegar a ser casos también con violencia, con los niños y las niñas, ¿cómo lo pueden manejar? ¿Qué les podemos decir? Pues indudablemente tenemos que tener la claridad. Las cuestiones de las personas adultas se tienen que resolver entre personas adultas con una cuestión legal, sí, por supuesto, sea la gravedad de la que se trate, sin no romper con el proceso legal que se tiene que llevar hasta las últimas consecuencias, siempre privilegiando y viendo por el beneficio de nuestras niñas, niños o los adolescentes, ¿no? De nuestras infancias. Va a haber un impacto, por supuesto, en su salud emocional, porque una de las primeras piedras para construir la salud emocional en niñas y niños es tener resueltas sus necesidades básicas. Y esto es importante que lo sepan. No nada más son las necesidades del vestir, del alimento, de la casa. No, pertenecer a una familia, lo cual, por cierto, es un derecho, son derechos de las niñas y los niños. El pertenecer a una familia, saber cuál es tu origen. Cuando esto se ve roto, inmediatamente hagan de cuenta que es un cóctel emocional lo que van a vivir esas niñas y esos niños, y tenemos ahí que estar interviniendo, no para aventar más leña al fuego, hablando mal de la mamá o hablando mal del papá, sino dándole la certeza de que siguen siendo una familia, a pesar de que las 2 personas adultas han decidido correrse. Ahora, hay violencia, hay instrumentos legales a los cuales pueden recurrir y que tendrían que estar recurriendo. Asesorarse, no descartaría que estemos hablando en la mayoría de mujeres violentadas, porque las estadísticas para eso nos sirven. Pues bueno, hay diferentes instancias de ayuda hacia las mujeres en donde pueden intervenir con protocolos justamente para proteger tanto a la mamá como a la familia, ¿no? Entonces tenemos que hacer uso de este marco también legal con el que contamos, ¿no? Hay una ley, es ley que tienen que crecer libres de cualquier forma de violencia, tanto mujeres como niñas como niños. Entonces yo diría que ahí lo que tienen que hacer es separar, tratar de mantener a las niñas y a los niños separados de los pleitos que hay acá con la otra persona adulta, recurrir a la cuestión legal y, por supuesto, acercar a una terapia de forma inmediata, un apoyo terapéutico a las niñas y a los niños como la persona adulta, ¿no? Claro. Vladimir, nos decías hace rato que estábamos en el corte que a veces se usan como botín, ¿no? Botín de guerra. Y estoy de acuerdo, es un error. Y algo que sumo a lo que estás diciendo, que muchas de las personas que han estado aquí en el programa, que son especialistas en leyes y todo, nos han dicho también, los niños y las niñas tienen derecho a convivir con sus 2 padres, o sea, la mamá y el papá. Es el derecho de ellos, no el de nosotros como adultos, que eso es bien importante porque no lo entendemos.
y a veces el castigo es, pues no ves a tu mamá o no ves a tu papá, cuando ellos tienen derecho, son sus mamás y sus papás. Nosotros no tenemos derecho a prohibir esa convivencia. Entonces, eso también les hace mucho daño emocional y hay que cuidar esta parte, ¿no? O sea, siempre un divorcio va a hacer daño, ¿no? Ahora, un poco lo que nos habían dicho también es si puede haber una solución, y ustedes también ya dijeron, bueno, el trabajo terapéutico ayuda muchísimo a que puedas acomodar todas las emociones que producen estas rupturas. Oigan, y hablando de esto, justamente en el trabajo que se tiene que hacer a nivel emocional, pues es validar las emociones de los niños y de las niñas, como nos han dicho todos los invitados el día de hoy. Y entonces tenemos una entrevista con Regina Ojeda, ella es psicóloga clínica de niños y adolescentes, y ella nos va a hablar sobre las estrategias para hablar sobre la salud mental y sobre las emociones con los menores. Vamos a ver ella qué nos recomienda. Acompaña. Bueno, primero, y algo que es muy importante, y a veces como papás están muy enfocados en que los niños quieran comunicarse, pero yo desde el otro lado, al trabajar con los niños, algo que noto mucho es que los niños sienten que sus papás no están tan abiertos y dispuestos a comunicarse, y algo muy importante es a través del uso del teléfono y la tecnología. Entonces, que se puedan procurar espacios en familia en el que nadie tenga tecnología, teléfonos, y ahí se pueda comunicar. También para los niños muchas veces les es difícil como el decirles vamos a hablar o cuéntame cómo te fue. Entonces, cuando los niños están haciendo otra actividad, ejemplo, pueden estar dibujando, armando un rompecabezas y se vuelve una plática mucho más casual. Es impresionante cómo los niños pueden empezar a compartir más cosas. Yo lo que recomiendo mucho es preguntarles qué emoción tuviste hoy en la escuela o qué emoción tuviste cuando estabas con tal amiguito. Y además así también como papás pueden hablar de las emociones para que se les haga algo mucho más familiar, expresar eso que están sintiendo. Y cuando a los niños les cuesta trabajo identificar o nombrar la emoción, les pueden decir en qué parte del cuerpo sentiste algo. Ejemplo, sentí aquí en la panza muy fuerte, entonces puede ser enojo. Entonces ellos van a empezar a asociar esa sensación corporal con una emoción. Es muy importante tomar en cuenta las emociones de los niños y validarlas, porque desde mi punto de vista, las emociones en los niños son como su brújula. Van a saber si se sienten bien en un lugar y están contentos y lo están disfrutando, probablemente sea personas agradables y un lugar que es positivo para ellos. Pero si están en un lugar en el que se sienten miedo, no tienen confianza, pues a lo mejor es un espacio que no es tan confiable. Entonces no hay que perder de vista que se sientan las emociones y obviamente no juzgarlo, no decir es que eres un miedoso, eres un llorón, eres un enojón, porque no es eso, siente miedo, ¿ok? Siente enojo. Pues todos los niños y los adultos somos humanos y vamos a tener cambios emocionales. A veces tendemos como a tenerle miedo a las emociones que sean desagradables, porque no son negativas, porque todas tienen una función. Pero no hay que tener miedo al hablar de las emociones y saber que vamos a tener emociones agradables y desagradables y que está bien. Pero ya es un problema cuando es algo que es muy frecuente, muy intenso o que dura por mucho tiempo. Muchísimas gracias y qué importante que sepamos todo esto, todos los que estamos en contacto con las infancias. Y a mí me gustaría preguntarles cuáles son los trastornos de salud mental más comunes en la infancia. ¿Alguno de ustedes? En los primeros años de vida, alrededor del año a los 6 años, los más frecuentes tienden a ser los trastornos de ansiedad. Posteriormente, entre los 8, 12 en adelante, empiezan los trastornos depresivos. Ya en la adolescencia, propiamente de los 12 a los 18 años, los trastornos depresivos, trastornos de conducta, también las adicciones han tenido un incremento importante en su prevalencia. Principalmente es como van. Lo que se ve muchas veces que hemos platicado a lo largo del programa también es la tardanza en identificar estos síntomas y acudir a un especialista. Y esto hace que los cuadros o los síntomas depresivos, los síntomas de ansiedad, se hagan más intensos, se cronifiquen y que se agreguen otros trastornos, ¿no? Como en la adolescencia. Un niño, una niña que está deprimida y que no se ha identificado ni se ha trabajado con ella, pues llega a la adolescencia y esta depresión, además de que aumenta, es más fácil que pueda, pues,
condicionar a que consuma alguna sustancia psicoactiva, que se enganche, que genere adicción y que se generen otros problemas asociados a eso que no se atendió al principio, ¿no? Qué importante esto que dices, ¿no? Porque luego nos preguntamos por qué tenemos a un adolescente en una situación característica y puede ser abandono desde la infancia sin haberlo querido, ¿no? Sí. Muchas veces por ignorancia. Sí, de hecho, problemas conductuales no tratados igual desde su parte inicial van subiendo grados hasta llegar a trastornos ya de personalidad importantes, ¿no? Creo que, perdón. Sí, adelante. Algo que creo que hay que sobresaltar mucho, porque no está tan familiarizada nuestra población mexicana eso, es las necesidades emocionales, ¿no? Los niños, las niñas, adolescentes, a cualquier edad del desarrollo humano, tenemos necesidades emocionales y son muy olvidadas en la infancia. Los niños y las niñas necesitan afecto, necesitan convivencia. A veces pasan mucho tiempo solos por las dificultades de los padres, por sus trabajos, pero hay que atender las necesidades emocionales. Vamos a un corto y ahorita regresamos. Gracias. El 30 de abril celebramos en México el Día del Niño, fecha dedicada a reconocer los derechos de las niñas y los niños y a promover su bienestar integral en áreas fundamentales como la salud, la educación, el juego. Desde 1924, esta fecha ha sido parte de la vida nacional a través de festivales escolares, actividades recreativas y acciones que celebran la alegría, creatividad y valor de quienes representan presente y futuro del país. Pero es también un momento para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan millones de menores en condiciones de vulnerabilidad, marginalidad, violencia, trabajo infantil y falta de acceso a una educación equitativa siguen siendo problemáticas urgentes a nivel mundial. El Día del Niño nos recuerda el compromiso social de garantizar que cada niña y niño crezca en un entorno seguro, amoroso y con oportunidades reales para desarrollar todo su potencial. Proteger sus derechos es apostar por un México más justo, humano y esperanzador. Mujeres, por favor. Fabián Molina Hidalgo desapareció en la colonia Ramón Farías, Uruapan, Michoacán, el 12 de abril de 2023. Luis Ángel Meléndez Martínez desapareció en Celaya, Guanajuato, el 8 de febrero de 2018. Fiscalía General de la República. En 2025, la ciudadanía vivirá un proceso electoral sin precedentes. Este 1 de junio elegiremos magistraturas en diversas materias del Tribunal Superior de Justicia de la capital del país. Para obtener más información sobre las candidaturas, visita la plataforma Conóceles y sigue los foros de debate entre las personas candidatas para conocer sus propuestas. Tú decides quién juzga. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Conéctate con la barra de análisis y opinión de los medios públicos. Estamos en un momento muy particular de encrucijadas en la vida de la Iglesia. La acusación que hace el gobierno ecuatoriano a México, que desde acá se envían sicarios. Un canal que pasa un comercial denigrante de un gobierno extranjero, ¿cuál es la palabra más allá de abyecto? La estructura de bienestar se constituyó en el territorio, acercando el gobierno a la gente y constituyéndose una sola estructura de trabajo. Agrarismo, la lucha campesina que encabezó Emiliano Zapata fue crucial en las luchas, las agendas, las demandas de la revolución. Macio Sare, lunes a viernes, 21 horas. El fentanilo te mata. Destruye tu cuerpo desde la primera dosis. El ejercicio te hace fuerte y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz.
Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Mauricio, estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza y me gustaría que nos acompañaran a ver esta entrevista con Mauricio Córdoba. Él es psicólogo clínico de niños y adolescentes y ahora él nos va a dar herramientas para justo construir un entorno saludable para el bienestar emocional y mental del menor. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos con la conversación. Las herramientas que se pueden brindar en la infancia pueden ser de igual manera un abanico muy grande, ¿no? Una de las principales me parece que es que haya un buen canal de comunicación entre los papás, que los papás puedan platicar entre ellos del estilo de crianza, de las reglas, de las normas, de cuándo te toca a ti hacer tal cosa, yo hago hoy esto, hoy juega tú con él, hoy juego yo con él, hoy me lo llevo, etc. Que haya un buen canal de comunicación entre los papás, creo que eso es crucial para que los niños se sienten en un ambiente seguro. Si de repente hay conflictos familiares y un papá dice una cosa y la mamá dice otra cosa, entonces el niño crece con desconfianza, crece con inseguridades, no sabe qué está bien, no sabe qué está mal y al final de cuentas después él termina decidiendo pues lo que para él es lo correcto y termina haciendo cosas que a lo mejor no son adecuadas. Entonces una primera herramienta sería tengan un buen canal de comunicación con los papás, pero al mismo tiempo tener un canal de comunicación directo con el niño, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue hoy? Tratar de dejar de lado los dispositivos digitales, sino compartir, digamos, en el diálogo, en el juego. Una muy buena herramienta para trabajar con los niños, básicamente, es permitiendo que los niños tengan responsabilidades en la casa. ¿no? Que, por ejemplo, ellos algún día escojan su ropa, que doblen su ropa, que ellos decidan a lo mejor ese día qué quieren desayunar, que ellos se les pone a escoger qué prefieres, un cuento o un juguete o un juego de mesa, que ellos tomen también decisiones sobre su propia vida, les da a ellos un carácter de yo también decido, yo también soy importante, mi voz es importante, y entonces ese canal de comunicación entre todos creo que favorece muchísimo niños sanos, por lo menos niños que tienen capacidad para poder expresarse y no reprimirse. Una muy buena herramienta sería obviamente permitiendo que los niños exploren el mundo, con nosotros a un lado, obviamente vigilándolos y cuidándolos. Cuando un niño ya está demostrando que un comportamiento es repetitivo, en lo disruptivo o en el sufrimiento, o que las emociones se desbordan y los papás están encontrando recursos a lo mejor como el golpe, el castigo constante, me parece que sería más adecuado consultar a un especialista y si es necesario ya a partir de este primer especialista, pues ver la necesidad a lo mejor de otro especialista dentro del área médica, ¿no? Muchísimas gracias. Varias de estas cosas nos van a servir muchísimo. Y también quiero poner sobre la mesa el tema de los mensajes, el diálogo que nosotros establecemos con nuestros hijos. O sea, cuáles son las cosas que les decimos, las órdenes que les damos, de qué manera hablamos con ellos, ¿no? Eso es bien importante y justo estábamos hablando de eso, Vladimir, contigo. Sí, de hecho traje un pequeño apoyo gráfico, si me pueden auxiliar, para que hagamos conciencia de lo que decimos. Hace un rato decía yo que lo primero hay que establecer confianza. La confianza no puede estar construida si no cuidamos justamente estas situaciones con frases que se han convertido a nivel de generaciones en algo ya de cajón, ¿no? Claro, ahorita vamos a ver en la pantalla el ejemplo que Vladimir nos hizo favor de traernos, para que podamos entender un poquito a lo que te estás refiriendo, ¿no? Porque a veces decimos nosotros frases que creemos que son para educar, pero realmente estamos dañando, ¿no? Así es, porque tenemos que partir de un hecho. Las niñas, los niños y los adolescentes van a tener una interpretación con una carga emocional de todo lo que nosotros como personas adultas estemos interactuando. Ahora lo estamos viendo. Ahí estamos viendo. La típica que decimos, ya te lo dije, ya te lo expliqué muchas veces y tú no entiendes, ¿no? Estallamos, lo cargamos con mucha emoción. Eso es lo que dice la persona adulta. ¿Qué es lo que interpretan emocionalmente las niñas y los niños que reciben esto? Somos inútiles y tontos. ¿Qué es lo que les generamos a nivel emotivo? Miedo, enojo, inseguridad, desconfianza, tristeza. O sea, convertimos en todo un cóctel. Fíjate, con una frase
tan típica que en todas las familias, me atrevería a decir en algún momento, y en las escuelas, se ha dicho. ¿Cómo podemos convertir esto cuando tenemos ya esta perspectiva con enfoque de derechos humanos? Por eso es muy importante para que entendamos que las niñas y los niños son sujetos de derechos, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor, ahí estamos. Y ahí podemos ver con toda claridad que si yo no le digo, ya te lo expliqué muchas veces y tú no entiendes, y le decimos, inténtalo otra vez. Tú puedes, ¿no? Incluso yo puedo ayudarte. De forma inmediata, la niña, el niño va a decir, por supuesto que puedo. Y yo puedo hacerlo. La carga emocional, lo que les estamos generando es confianza, ¿sí? Seguridad, curiosidad y sobre todo alegría. Por ejemplo, ahorita estamos impulsando un programa que se llama Talento Soy Yo, con ese enunciado afirmativo, talento soy yo. Y hemos tenido demostraciones de trompo, de papiroflexia, ¿sí? De construcción de Lego, de dibujo, pero la idea es que él hacen todo su planteamiento, cómo va a ser mi exposición, y lo exponen. Y entonces en ese momento estamos haciendo una construcción de esta salud emocional, que para mí es lo más importante. Perdón mamás, perdón papás y perdón compañeras maestras y maestros, pero lo emocional es más importante que aprender a leer y escribir, porque pero ¿de qué te sirve saber leer y escribir si no estamos valorando la parte más importante? Y perdón, la vida tiene una misión, ser felices. Cuidado, entendiendo la felicidad no como alegría, como un estado de bienestar en donde caben todo este gran bagaje y arcoíris de emociones, pero que en lo general podemos reconocernos como personas con un bienestar. En este caso, las niñas y los niños tenemos que buscar que sean felices. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo la parte más importante. Si nosotros construimos esa parte, ese primer cimiento, que es la parte emocional, perdón, los conocimientos vienen y caen solitos. Acomodan. Claro. Sí, esto que comentas, que compartiste, está muy padre porque a mí me lleva, o sea, inmediatamente me llevó a la parte de entender los estilos de crianza. Total. Claro, ¿no? Totalmente. O sea, si yo tengo un estilo autoritario, seguramente voy a tener un manejo como la primera lámina. Voy a estar a través del enojo, ofendiendo, insultando, haciendo sentir menor. Tiene que ver mucho con los estilos. Y esta última lámina me lleva a lo que hoy en día se está trabajando mucho, inclusive que inició con el tema de adicciones y que hoy ya se ha traspolado a muchos ámbitos, la crianza positiva, ¿no? Que justo es como aprender a tener los momentos, que son las herramientas finalmente, tener estos momentos de interacción con los menores, darte todos los días 15 o 20 minutos de juego, de pasar un momento agradable, de elogiar los logros, de elogiar las conductas positivas. Es como todo vamos a formatear, ¿no? Como lo aprendido, para empezar con algo que no estamos tan acostumbrados y que es importantísimo resaltar. A mí me gustaría ponerles aquí también una pregunta, ¿no? Porque todos estos ejemplos que nos están poniendo, que me parecen muy importantes y que es fundamental que los hagamos, vienen desde un adulto. Tienen que venir desde un adulto, ¿no? Entonces, yo también les diría, bueno, también los adultos tienen que aprender a verse, oírse y sentirse. Claro. También los adultos tienen que aprender a identificar sus emociones, porque yo pensaba el primer ejemplo, ¿no? Que obviamente también, ¿no? Desde la crianza, esta crianza que puede ser como autoritaria, etcétera. Pero ¿qué tal si también es desde el cansancio? O sea, ¿qué tal? ¿No? O sea, desde el desgaste de venir de trabajar, de un día de trabajo súper fuerte, que también es lo que están viviendo nuestros papás, nuestras mamás y nosotros mismos, ¿no? Y entonces hay días, o sea, ¿qué hacer ahí, no? O sea, ¿qué hacer cuando yo estoy agotada también? Totalmente. O sea, sí, buscar ayuda. Hay estrategias. Es el día a día. También. ¿No? O sea, Darte poder tiempos. decirles, oigan, estoy cansada. ¿No? También. Es una forma de enseñanza, ¿no? Sí, También. definitivamente las y los adultos también necesitamos espacios de distensión, espacios de relajación para poder estar en condiciones de acercarnos a los niños. No nos podemos dar tanto como quisiéramos, pero hay que buscarlo porque
si las mamás y los papás no tienen espacios de descarga, de relajación, de apoyos, de red de apoyos, es totalmente difícil poder ofrecerle a los niños y a las niñas una crianza amorosa. Y es la base de la salud emocional, y una buena crianza ¿no? amorosa. Porque, por ejemplo, otra emoción que quiero meter ahí para que tú nos digas es la culpa. Porque también hay mamás y papás que están trabajando por necesidad. Totalmente. ¿no? Y llegan muy cansados y por culpa no lo dicen. Y entonces también esa falta de comunicación, y a veces no pongo límites por culpa, no corrijo por culpa. O por culpa compenso las necesidades emocionales comprando juguetes. Exacto. O comprándoles entretenimiento, y eso deja un hueco emocional muy importante. Ahí podemos usar mucho la creatividad. A veces no necesitamos gastar para hacer a nuestros niños felices. Lo que necesitan los niños es podernos sentar y si llegar y, mi amor, sí estoy muy cansada hoy no puedo ponerme a brincotear contigo, pero ¿qué tal si escuchamos un audiocuento? ¿No? O sea, ¿qué tal si jugamos un ratito algo de juego de mesa, hacemos un dibujo y nos vamos a dormir? O sea, algo sencillo, básico, que tampoco tiene que implicar un sobreesfuerzo más del que ya hacen muchas mamás y papás todos los días, pero que sí puede implicar un momento de vínculo, porque que está altamente relacionado con el desarrollo de salud emocional y mental, el desarrollo de un vínculo de apego amoroso, ¿sí? Y la posibilidad de darle espacios de desarrollo al niño a través del juego y de la exploración. Y la contención. Los niños, hoy más que nunca, y las niñas, necesitan contención de sus emociones, ¿no? Viven desbordados y sobreestimulados constantemente. ¿Cómo nos explicarías a los que están viendo el programa y todo la palabra contención? O sea, en la acción, ¿qué es? Porque tal vez yo me puedo confundir y puedo decir, no llores, y creo que estoy conteniendo, ¿no? Sí, contención quiere decir, me acerco como adulta, ¿sí? Y es, a ver, ¿cómo estás? Bajo mi tono de voz, trato de tener un acercamiento cálido, de inspeccionar a ver qué necesita, que lo abrace, o quizás no, está muy alterado, y entonces es bueno, a ver, bajo luz, bajo sonido, trato de esperarlo, puedo quizás acariciarlo un poco, dependiendo de qué le está pasando. A veces solamente nos bajamos a nivel de piso y esperamos a que calme un poquito, y entonces sí, ya que calma, puedo ponerme a razonar con él o con ella a ver qué pasó, qué necesitas. No, mira, esto puede lastimar al otro, no lo hacemos por tal razón. O sea, no podemos meter la parte de intentar que ellos razonen o resuelvan cuando están en la alteración total. Entonces, contención tiene que ver con, te observo, busco estar yo en el estado más tranquilo posible, de acompañar y conducirte en tu tristeza o en tu miedo o en tu frustración. Es un proceso difícil, no es fácil, pero sí se puede aprender. O sea, creo que aquí lo que a mí me gustaría comunicarle a todas las adultas y adultos que trabajamos y que tenemos hijos, etcétera, es acerquémonos a aprender más sobre salud mental y emocional. No están obligados a saber de inicio, como decía Gaby, pero sí estamos con la responsabilidad de informarnos más, de aprender, y de que si no sé cómo hacerlo, busco el apoyo, ¿no? También estamos formar redes como familias. Hay muchas familias que están aisladas, y al estar aisladas se generan mucha más dificultad para gestionar los problemas o de trastornos mentales, trastornos del desarrollo, o de problemas emocionales, ¿no? Entonces, eso, que se acerquen a aprender, a leer, a hablar entre madres y padres, buscar en la escuela, que también se busquen grupos de formación, de apoyo. Sí, ¿no? Sí, es nutrir esta parte. Esto que comentabas creo que es muy importante. O sea, sí, nos estamos enfocando a la parte de la salud mental y emocional de los menores, pero es cierto, eso no se va a dar si los adultos no buscamos también esa salud mental y esa salud emocional. Y esto es algo muy importante porque, por ejemplo, en la práctica clínica, los padres llegan y tú te das cuenta que son padres que están totalmente anulados. Y entonces, justo la culpa viene cuando les dices, ¿no te has dado cuenta que tú también eres importante? Y entonces te dicen, es que yo aprendí que me tengo que anular para ser mejor madre o mejor padre. Y esto viene desde un reeducar, ¿no? Esta parte donde dicen,
No, o sea, yo me lo quito, yo no hago con tal de que ellos hagan. O sea, sí está bien, pero también necesitas darte tú. Porque Claro. finalmente eres un pilar, finalmente... Eres un ser humano. Dependen de Eres ti. un ser humano. Y desafortunadamente, mucho de lo que como adultos no logramos trabajar, emocional, laboral, profesional, etcétera, lo vamos a descargar en los menores. Claro, claro. Y ahí es donde, de verdad, los rompemos. Sí, Gaby, claro que sí. Sí, es empezar por nosotros. Porque A darnos un ¿cómo les lugar? vamos a enseñar si nosotros no sabemos, no? Exacto. ¿Querías decir? Pero se empieza con algo muy importante, siendo vulnerables. Se vale ser vulnerables, claro. hay que abrazar también la vulnerabilidad, porque tenemos esa construcción social y cultural de personas adultas, máxime si son mamás, papás o profesor, profesora, que tenemos que mostrarnos totalmente estoicos, fuertes, ajenos de emociones. No, también se vale la vulnerabilidad. De hecho, ¿qué crees? Si tú te muestras vulnerable con una niña, un niño, un adolescente, sucede la magia de la empatía y entonces Con eso nos se quedamos, suman. la magia de la empatía. Quédate con nosotros. En México, todas las mujeres tenemos garantizados todos los derechos establecidos en la Constitución política. Además, ahora nos respalda la Cartilla de los Derechos de las Mujeres. Hoy te voy a hablar del derecho número 13, que es el derecho de las niñas y las adolescentes. Qué importante es que desde que somos pequeñas contemos con el respaldo garantizado de la ley, de las instituciones y de toda la sociedad. Recuerda que tienes derecho a ir a la escuela. Tienes derecho también al descanso, llegar a tu casa y que puedas descansar después de haber acudido a tus estudios académicos. Recuerda que también tienes derecho a tener tu propia creencia religiosa, también tus propias creencias culturales. Te puede gustar la música, el baile, te puede gustar lo que tú quieras y tienes derecho a poder tomar clases de ello. También tienes derecho a reunirte para poder acudir a marchas y manifestar tus opiniones. Recuerda que tienes derecho a ser tomada en cuenta y además eres dueña de tu cuerpo y eres dueña de tu vida. Si tienes alguna duda, puedes consultar la Cartilla de los Derechos de las Mujeres que encuentras en Internet. Óscar Manuel López Espinosa desapareció en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, el 8 de diciembre de 2020. Laura Melisa Estrella Gámez desapareció en Celaya, Guanajuato, el 4 de febrero de 2018. Fiscalía General de la República. ¿Y eso? Lo hizo Fede en la guardería cuando logramos que entrara. Fue cuando contrataste a la abogada, ¿no? Al principio nos dejaron el lugar, pero gracias a las magistraturas de circuito obtuvimos una revisión y ganamos. Y ahora los vamos a votar, ¿no? Sí, pero informados, porque sus cargos van a durar 9 años y se podrán reelegir. Eso yo lo dibujé hace... Este 1 de junio votemos por las magistradas y magistrados de circuito. México vive un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Investigar y perseguir a quienes atentan contra el adecuado desarrollo de las elecciones federales es responsabilidad de la FICEL. Si en estas elecciones para renovar al Poder Judicial de la Federación observas algún delito electoral,
Denúncialo en ficenet.fgrx. Si necesitas orientación, comunícate al 800-833-7233. Cero tolerancia a los delitos electorales federales. Fiscalía General de la República. Dentro de la salud mental encontramos diferentes trastornos o padecimientos como trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, también trastornos del comportamiento, trastornos de conducta, del neurodesarrollo y de la parte emocional, que tiene que ver más con, por ejemplo, trastornos afectivos, como una depresión. Si los padres o los cuidadores no tienen una adecuada salud mental, pues también esto va a tener una repercusión en estos niños. Porque también las personas que cuidan a los niños también requieren de un apoyo y de un soporte para poder tener salud emocional. Entonces, si en mi familia hay una modulación emocional de cierta forma, evidentemente yo voy a aprender y voy a jalar ese mismo modelo y lo voy a replicar. ¿Cuándo lo puedo modificar? Bueno, porque después de ese primer modelo vienen otros ambientes en donde me voy a relacionar. Necesitamos hablar de emociones con papás, con mamás, y con toda la gente que trabaja con infancia y con adolescencia. Sí. Muchas veces los menores, ¿no? Por ejemplo, esta niña, la nieta que decía que odia a su papá, ni lo conoce, ¿no? Muchas veces es como esta emoción puesta de la madre o el padre, por el contrario, ¿no? Entonces hay que dejar que ellos se expresen, que tengan su propio criterio también y que pues tengan su desarrollo adecuado. Un consejo a la abuelita y a todas las familias en general, sea el modelo que sea. Todo empieza por brindarles la confianza. ¿Para qué? Para que ellas y ellos hablen de sus emociones y aquí lo más importante y tal vez lo más difícil, y reconocerles esas emociones, o sea, no minimizarlas. ¿Cómo podemos identificar si uno de nuestros hijos está presentando algún problema? Pues bueno, hay un cambio en su comportamiento o en su desarrollo normal, ¿no? Que empieza a tener como cambios en el apetito, cambios en el sueño, que empiecen a dormir de más. Algo está pasando si una niña o un niño es extremadamente introvertido y no quiere vincularse y pasa desapercibido. Y frecuentemente esto en las escuelas no se nota y no se atiende. Porque es, se está portando bien, no nos está dando lata. No. O sea, algo puede estar ocurriendo con una niña que casi no habla, casi no se vincula. Y estamos de vuelta, estamos entrando ya al último bloque de nuestro programa del día de hoy, de Saber Vivir, aquí en Miércoles en Diálogos de Confianza. Y estamos hablando sobre la salud mental y emocional en la niñez. Hemos hablado sobre cuáles son los trastornos más comunes que pueden enfrentar los niños, cómo identificarlo, cómo hablar de las emociones. Y pues agradezco muchísimo que te hayas conectado con nosotros, que nos hayas dado tus comentarios y tus preguntas. Voy a leer un par de comentarios que tengo aquí en nuestras redes sociales. Y justo hablando de lo que estaban diciendo, terminando el bloque pasado, Mari dice: la carga emocional la tienen los padres por el cúmulo de tareas y responsabilidades. Hay mucho estrés, jornadas largas de trabajo, entre otras cosas. Y por lo tanto, los padres responden envueltos de todo eso, estresados y malhumorados. Y María Mendoza nos dice: creo que nosotros como adultos tenemos que sanar todos los traumas con los que crecimos, para así poder ayudar a nuestros hijos y romper con los patrones negativos. Y les voy a contar un testimonio que también nos escribió, aunque voy a ser anónimo, que dice: ¿qué se puede hacer cuando la mamá es soltera y únicamente está con la niña o el niño? ¿Cómo se maneja esa situación? En mi caso, tengo una separación con su papá desde hace 3 años. Y de hecho, la hija busca y ve la foto del papá y le dice que lo ama y le da besos. Yo me siento una mujer muy impotente porque no sé cómo manejar esa situación y ahora que vaya al kinder considero que le puede afectar. A mí, como madre, me preocupa más su corazón y su alma, su parte emocional. Entonces, porque ella nos dice: si estamos mal de corazón o tenemos alguna ausencia, por favor me podrían ayudar a orientarme cómo es que puedo manejar esta situación. ¿Qué podríamos decirle? ¿Qué le decimos a esta mamá? Pues bueno, cada situación es única, ¿no? Entonces hay muchos detalles que evidentemente no los tenemos aquí, pero que una niña pequeña que todavía no entra al kinder y le dé besos a la foto es muy normal, ¿no? O sea,
toda niña y niño necesita poder sentir amor por sus figuras significativas. Y entiendo la complejidad porque, bueno, la niña no está enterada de cómo fue la relación con el padre, etcétera, pero creo que es más bien importante acompañarles a que se vale poder querer a sus padres, ¿no? Se vale poder querer a sus mamás, ¿no? Sin embargo, bueno, hay situaciones en las que me ha tocado, y creo que a todos los clínicos nos ha tocado lidiar con que por mucho que los amen, de pronto si hay violencia o si hay de riesgo. Son figuras de riesgo. Por ejemplo, ¿no? en este caso el padre es ausente. Creo Ausente, que me faltó totalmente, decir esa parte. totalmente. Pues ni hablar, ¿no? Creo que hay que dar espacio a que la niña pueda expresar lo que siente, ¿no? Y sobre todo poner énfasis en que la responsabilidad de que el papá no esté es de él, no de la niña. Y aparte, ¿no? en la ausencia Claro. hay presencia. O sea, él está presente aunque esté ausente. Para la niña. Para sí la está. niña, ¿no? Claro. Sí, entonces, que tiene derecho a poder sentir ganas de conocerlo, etcétera, pero entender que de repente hay adultos que no saben cómo ser papás y no cumplen la función y no se presentan, ¿no? Y es un tema muy complejo, es un tema que requiere de orientación para la mamá, pero pues sí, es algo muy cotidiano con lo que estamos lidiando. Y ayudarle también a la niña a enfrentar su realidad, o sea, porque no le van a cambiar la realidad, o sea, esa es la parte a veces muy cruda, ¿no? Que uno quisiera decir, bueno, pues armarle todo un escenario, que la verdad es que a veces no es posible, ¿no? Y entonces también entender que, bueno, sí buscar las atenciones necesarias justo para ayudarle a la niña a afrontar lo que es su realidad y que papá, pues hasta ahí pudo, ¿no? Hasta ahí pudo estar o no estar y de aquí en adelante tiene que ponerse, ahora sí tenemos que trabajar la resiliencia, ¿no? Claro. Ante este evento. Pero ahora cuidado, ¿cómo te afrontas? yo le recomendaría a la mamá que tenga un horizonte muy amplio porque también ¿qué puede suceder? Que en la adolescencia se presente el papá, quiera convivir con la hija, perdón, pero mientras no haya una situación de riesgo o un instrumento legal, la niña y el padre tienen todo el derecho de ese vínculo. Entonces, ¿por qué lo menciono? Justo como tú lo mencionabas hace un rato, ¿no? Es recurrente que cuando hay una separación, la mamá, que regularmente es la que se queda con las hijas, los hijos, dice, pues ya, hasta aquí rompimos, no vuelves a ver a tus hijos, no puedes ver a tu padre, o sea, entonces empezamos con todo ese cóctel y esa carga emocional de una persona adulta sobre las menores de edad, ¿no? Entonces, ahí nada más yo diría, sí, hablar con la niña no es su responsabilidad, ella no tomó esa decisión, pero sí la mamá tendría que vislumbrar que si en algún momento el padre quiere acercarse a la niña, pues tiene todo el derecho, y la niña tiene todo el derecho libremente de decidir si lo acepta o no lo acepta, ¿no? Sí, pero finalmente es pedirle el acercamiento con gente que especialista, o sea, porque yo no me atreví a decirle, mamá, habla con tu hija y dile, no, porque no sabemos qué caja abramos. Claro. Y es una caja de Pandora. Y aparte hay que enfrentar las cosas en el momento en el que exacto. sucede, ¿no? Entonces, en este momento, esta es tu realidad. ¿Qué va a pasar? No sé. Igual y la niña es la que termina siendo adolescente o adulta y lo busca. Y lo busca ella, sí. O sea, no sabemos, ¿no? Pero creo que ahí la sugerencia sería acércate con especialistas a que entiendan toda la dinámica de ese momento, todas las situaciones familiares para que te den una orientación más objetiva y más asertiva. Sí. Oigan, y bueno, hablando de todo esto que tiene que ver con la salud mental, la salud emocional y todo lo que nos han dicho los invitados del día de hoy, queremos sumar algo más. Para poder tener una buena salud mental y una buena salud emocional, también tenemos que atender las cosas que amamos, por ejemplo, ¿no? O sea, ubicar qué cosas le gustan a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nosotros mismos. Y para esto tenemos algo que es maravilloso, que es el tiempo de ocio, ¿no? Y entonces el tiempo en el que podemos acercarnos a cosas diferentes que tal vez no tienen que ver con la academia y que nos rompen nuestras rutinas, que me parece como fundamental, todos estos hobbies que podemos tener, en fin. Pero bueno, pues para hablar de esto, tenemos la entrevista con Elena Paz Morales. Ella es justo especialista en ocio y recreación. Y ella nos va a hablar de la importancia del tiempo libre
y cómo aprovecharlo al máximo para justo nuestro bienestar emocional. Acompáñame a oírla. Hablar de tiempo libre es hablar de un derecho, de niños y niñas y de todas las personas en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer para que esto nos genere bienestar y coadyuve en la salud emocional? Es equilibrar. Pero ¿qué tan complicado es equilibrar? Pues es encontrar diferentes tipos de actividades en diferentes tiempos para hacer que la vida se nutra, hacer que la vida sea diversa y no por compensación. Hablamos mucho de, ya hizo la tarea y ya puede hacer esto, ya comió, ya puede hacer esto, ya descansó. Y la vida tiene muchos componentes. Uno de esos componentes es el tiempo libre. Y lo que tenemos que hacer con él es, como decía, primero equilibrarlo. Pensar en actividades que me provoquen bienestar y no estrés, que me provoquen satisfacción y no complejidad, que impliquen un compromiso, porque es importante comprometernos, pero que me den entusiasmo, es decir, que me provoquen un objetivo. Eso es fundamental. El tiempo libre va a tener mucho más alcance cuando los niños y las niñas tengan un objetivo por cumplir. Pero no en el estilo de tarea, si usted no lo cumple, va mal, sino en el sentido de tener un objetivo final. Eso va a hacer que ellos y ellas se involucren y nosotros también con ellos y no estar distantes, lograr hacer actividades o ocupaciones que involucre a toda la familia, pero que tengan que ver posiblemente con el arte, con el deporte, con la ciencia, con la literatura, con pasear, con salir a jugar, con movernos y no solamente estar con los aparatos tecnológicos. Buscar aquellas actividades que me provoquen un gran desafío. No importa mi edad, no importa lo que conozca o desconozca. Importa si me llama la atención. Importa si puede ir avanzando. Eso es muy importante, porque entonces difícilmente me voy a aburrir, difícilmente va a haber una situación acabada. Es decir, siempre hay una actividad para avanzar, pero también con claridad hacia dónde puedo llegar. Eso va a significar que yo me sienta bien porque estoy reconociendo que tengo un logro. Muchísimas gracias a Elena Paz Morales. Qué importante justo saber qué hacer en tu tiempo libre, y me quedo pensando, hay espacios públicos y gratuitos también. Ahorita solo puedo pensar en los de la Ciudad de México, como, no sé, las Utopías de Iztapalapa o los Pilares, también en los que los niños y las niñas pueden ir a tener actividades culturales, sociales, deportivas. Entonces también los parques, ¿no? Los parques, la importancia de tener espacios públicos y gratuitos en los que puedan ir y fomentar esto me parece fundamental. También agradecer la confianza que han tenido con nosotras el día de hoy para darnos sus comentarios. Ya saben que luego nos escriben tanto que no puedo leerlos todos, pero me gustaría agradecer a Michelle Faverso, a Violeta Rubi, a María Elena Espinosa, a David Monroy, a Juan Francisco Meso, a Rafael Pérez, que nos escribieron el día de hoy, que siempre están pendientes de todos los días de miércoles aquí en Diálogos en Confianza. Y me gustaría terminar con este comentario de María Verónica, que dice: qué gran tema, muy buenos días. La salud emocional de cada niño es parte fundamental del entorno familiar y de suma importancia es el amor, la comprensión, el diálogo o la comunicación permanente y con la verdad con nuestros niños y niñas. Dejarles saber por nuestra parte lo que acontece en nuestra cotidianidad a manera y con lenguaje apropiado a cada niño. Es difícil, pero se puede. Entonces yo con este comentario termino la participación de los comentarios. Muchísimas gracias a todas y a todos. Porque sí, es difícil, pero se puede hablar con los menores sobre su salud mental y emocional, ¿no? Claro. Y a mí me gustaría, para que el público supiera, ya estamos al final, tenemos unos minutos, pero ¿cuándo es necesario acudir a un especialista y qué especialista sería después de la primera línea que somos nosotros? Sería importante acudir. ¿A quién qué nos podrían decir? ¿Con quién? Sí, bueno. Lo primero que hay que hacer es identificar, ¿no?, el síntoma y acudir a un terapeuta infantil, sería como el primer paso, o un psiquiatra infantil. En este caso, pues, se hace una valoración integral de cada caso y en base a eso se hace como una impresión diagnóstica y planes de tratamiento o intervenciones. Muchas veces en niños pequeños, cuando hay episodios depresivos o problemas de ansiedad, únicamente con manejo terapéutico es suficiente. Pero cuando, por ejemplo, hay casos en los que los síntomas son moderados a graves y ya les está ocasionando una disfunción,
ya sea escolar, familiar, social, individual. En ese caso ya sí se recomienda pues una intervención también con el paidopsiquiatra, ¿no? Que en algunos casos se puede valorar el inicio de algún manejo farmacológico, ¿no? Que son medicamentos aprobados a nivel mundial, que no tiene efectos secundarios, pero bueno, es independiente de cada caso, ¿no? Hay que estudiarlo de forma individual. ¿Quieren sumar algo a este comentario? Adelante. Sí. Sobre todo creo que a veces es muy difícil para papás y maestros ubicar cuándo es en las primeras etapas de desarrollo. Entonces, creo que es importante ahí ubicar. Si estamos viendo, hay temas que van más en la cuestión de desarrollo y aprendizaje. Bueno, hay terapeutas de aprendizaje, ¿no? Y de comunicación y lenguaje, ¿no? Y se enfocan en eso. Cuando hay una cuestión emocional, bueno, sí, estamos los terapeutas emocionales. Pero, por ejemplo, algo que ha estado como, que no ha sobresalido tanto y hay que mencionar, son los especialistas en hay integración sensorial, ¿no? Hay niños que como tal todavía no estamos viendo un problema emocional o de aprendizaje claro, definido, sino que el problema viene desde una parte mucho anterior, que es la dificultad en el niño a nivel del sistema nervioso de integrar sensaciones. Y entonces lo que observamos son niños pequeños muy irritables o hipoactivos o hiperactivos. Entonces de pronto decimos, ¿a dónde lo llevamos? Bueno, hay que buscar, ¿no?, un especialista de integración sensorial y les dan una serie de actividades y de orientación a los padres para saber cómo guiar a estos pequeñitos, ¿no? Porque ese tipo de problemas pueden derivar después tanto en temas emocionales como en temas de aprendizaje y cognición, ¿no? Entonces sí hay que aclararlo porque a veces no se llega a un trastorno así de libro, pero sí hay alguna alteración a nivel sensorial o a nivel de la capacidad de aprendizaje y se puede trabajar, ¿no? Sí. Y con la plasticidad cerebral podemos hacer maravillas siempre y cuando empecemos una atención temprana. Entonces yo invitaría a las mamás y a los papás a no asustarnos cuando estamos viendo algo que no comprendemos o que nos parece raro. Al revés, busquemos ayuda, busquemos información, busquemos atención y entonces se va a poder atender de mejor manera a que si dejamos que pase el tiempo y decimos esto se va a quitar, no. Atendemos, ¿no? Buscamos. Sí. A veces lo que frena a las mamás y a los papás es no saben a dónde acudir. Claro. O con quién acudir. Por eso estamos pidiéndoles, ¿no? Que nos digan. Están las instituciones públicas, ¿no? Claro. Están los hospitales psiquiátricos, están los ECOSAMs, están... Ok, con eso nos quedamos. ¿No? Muchísimas gracias. Oigan, y bueno, gracias a todos que están aquí, gracias a ti que estás del otro lado de la pantalla. Ya nos vamos. Por favor, quédense con nosotros en Aprender a Envejecer. Van a hablar de un...